Lo ocurrido hoy en Oak Island dejó atónitos incluso a los miembros más veteranos del equipo. Tras décadas de búsqueda, contratiempos y falsas esperanzas, ocurrió algo que nadie había presenciado antes. Bajo un lugar que ya había sido examinado innumerables veces, los instrumentos revelaron algo totalmente nuevo. Los escáneres de la mañana no mostraron nada inusual, lecturas del suelo perfectamente normales que coincidían con años de datos anteriores. Pero por la tarde, todo cambió. Cuando el radar de penetración en el suelo volvió a barrer la zona, apareció en la pantalla un repentino y potente pico metálico. La señal era tan fuerte que los expertos se quedaron inmóviles mirando en silencio mientras los datos se estabilizaban. Al principio, la tripulación supuso que podría tratarse de otra cavidad natural o de una anomalía causada por interferencias de los equipos. Oak Island había producido muchas falsas alarmas con anterioridad, pero cuando los escáneres detectaron una respuesta hueca a exactamente 65 pies por debajo de la superficie acompañada de una resonancia profunda y antinatural, el ambiente cambió al instante. El sonido no era aleatorio ni disperso. Era nítido contenido y resonaba de una forma que solo se produce cuando algo sustancial se encuentra detrás de una barrera sellada. Los latidos del corazón se aceleraron en todo el lugar. Las primeras lecturas ambientales tomadas desde el interior de la cámara hicieron temblar toda la operación. La temperatura interior descendió bruscamente 4 grados centígrados, un cambio repentino que no podía explicarse por las condiciones naturales del suelo. Se sintió como si el aliento de una habitación cerrada durante mucho tiempo se escapara por primera vez. Los sensores de humedad revelaron algo aún más inquietante: el aire del interior había permanecido completamente estancado. No había señales de perturbaciones recientes, ni corrientes de aire ni intrusiones. Era aire que no se había movido en siglos. El silencio se apoderó del equipo. La expresión de Rick se endureció mientras estudiaba los datos, y Marty finalmente rompió el silencio diciendo lo que todos estaban pensando. «Chicos, esto no es natural». Un escáner de pared enfocado de la misma zona reveló una forma que borró todas las dudas. La imagen mostraba un rectángulo perfecto, bordes rectos, esquinas nítidas y una simetría impecable. La naturaleza no crea formas así. Lo que hizo aún más inquietante el descubrimiento fue el eco de alta densidad detectado en el centro de la cámara. Este tipo de lectura suele aparecer solo cuando hay una gran masa sólida de metal. La cámara en sí aún no se había abierto, pero las cifras por sí solas eran asombrosas: lecturas de densidad de 7,9x, un descenso de la humedad del 14% y niveles de energía que casi duplicaban los que se habían registrado nunca en la isla. Todos los indicadores apuntaban a que debajo se ocultaba algo enorme, antiguo y extraordinariamente valioso. Si los expertos estaban en lo cierto, toda la historia de Oak Island estaba a punto de reescribirse. Cuando el radar de penetración en el suelo pasó por primera vez por ese lugar, nadie esperaba nada fuera de lo normal. Los escaneados de la mañana solo mostraban capas de suelo familiares coherentes con décadas de inspecciones anteriores. Pero cuando el escáner pasó a 65 pies por la tarde, un patrón hueco desconocido parpadeó en la pantalla. Al principio el equipo sospechó que se trataba de un fallo del software, pero a medida que la imagen se afinaba, las formas se volvieron inequívocamente claras. La cavidad revelada por el escáner era de una precisión imposible. Rick reaccionó de inmediato y exclamó: «No, la naturaleza nunca podría hacer eso». La imagen mostraba una cámara rectangular perfecta. Todos los lados eran rectos. Todas las esquinas estaban afiladas. La superficie interior parecía lisa y deliberada. Las cavidades naturales son irregulares por naturaleza, curvadas, fracturadas, desiguales. Esta estructura no era nada de eso. Parecía cortada, diseñada e intencionada. Marty pasó los datos por un filtro avanzado de inteligencia artificial y los resultados confirmaron lo imposible: el espaciado interno era uniforme en todas partes. Alguien había construido deliberadamente una habitación bajo tierra y no en tiempos modernos. La adrenalina de la tripulación se disparó. Se trataba de la primera cámara claramente artificial descubierta a tal profundidad en Oak Island.
Pero las sorpresas no acabaron ahí. El mapa de densidad del suelo que rodeaba la cámara reveló algo igualmente inquietante. La tierra alrededor de las paredes exteriores era inusualmente compacta, mucho más densa que el terreno circundante. Este tipo de compresión es habitual en las antiguas estructuras selladas, en las que las paredes se rellenaban intencionadamente con capas adicionales para reforzar y proteger lo que había dentro. Los expertos comprendieron de inmediato la implicación. No se trataba de una cueva formada de forma natural, sino de una cámara subterránea diseñada que había permanecido intacta durante siglos. Rick lo resumió en voz baja. Es la prueba más clara que hemos visto de que hay una estructura oculta ahí abajo. El tamaño de la cámara dejó atónitos a todos. Los escáneres estimaron que medía aproximadamente 4 metros de largo y 9 de ancho. El suelo parecía anormalmente plano, como si hubiera sido diseñado para soportar algo extremadamente pesado. En el centro mismo de la cavidad apareció un eco de color claramente diferente, lo que indicaba que en su interior descansaba un objeto grande y sólido. Y ese fue el momento en el que todos los expertos llegaron a la misma conclusión. Esto no había sido al azar, sino que se había construido con un propósito. El misterio de Oak Island había dejado de ser teórico para convertirse en real. Cuando el equipo alcanzó por fin la pared exterior de la cavidad, la siguiente sacudida se produjo al instante. Al penetrar el taladro en la delgada barrera, una repentina ráfaga de aire frío escapó hacia arriba. Los sensores de la cámara del taladro empezaron a pitar rápidamente y la lectura de la temperatura en la pantalla descendió 4 grados centígrados en cuestión de segundos. Este tipo de cambio de temperatura no se produce de forma natural en el suelo. Solo ocurre cuando el aire ha estado atrapado en un espacio sellado durante un tiempo extremadamente largo. Rick afirmó sin rodeos que un aire tan frío y estable solo podía significar una cosa: la habitación no se había abierto en siglos. Las lecturas de humedad lo confirmaron. El nivel de humedad en el interior medía solo un 14%, inusualmente bajo y completamente inactivo. El aire, que permanece sellado durante cientos de años, pierde humedad lentamente, volviéndose rancio y sin vida. La tripulación intercambió miradas de inquietud. Este patrón exacto se había documentado en antiguas cámaras funerarias de todo el mundo. Nadie lo dijo en voz alta, pero la pregunta flotaba en el aire. ¿Cuántos años tenía esta habitación? Tanto los datos de temperatura como los de humedad confirmaron que no se trataba de un vacío, sino de una antigua cámara sellada. Marty revisó repetidamente los registros y llegó a la conclusión de que unas condiciones ambientales tan estables solo podían existir si no había habido movimiento interno durante generaciones. Incluso los expertos se estremecieron. Oak Island nunca había producido una firma de aire sellado tan perfecta. Entonces llegó el resultado más sorprendente de todos. Utilizando un dispositivo de pulsos sónicos, el equipo envió ondas sonoras al centro de la cámara para determinar si había algo sólido en su interior. En el momento en que el primer pulso alcanzó el núcleo, un pico agudo se disparó a través del monitor. Era la señal inconfundible producida por una densa masa metálica. El técnico analizó inmediatamente la densidad del eco. La lectura se bloqueó en 7,9x. Aquella cifra dejó atónitos a todos. Semejante densidad no procede de una piedra ordinaria ni de escombros esparcidos. Representa un objeto metálico grande, compacto y sólido. El escáner se repitió una y otra vez. Cada vez el resultado era idéntico. Esto significaba que había un único y pesado objeto metálico colocado deliberadamente en el centro de la cámara, inalterado durante siglos. La respiración se volvió superficial en todo el lugar. Patrones de eco como este solo se habían documentado en raros descubrimientos históricos, cofres antiguos, artefactos sellados y objetos de inmensa importancia. Rick habló en voz baja, casi para sí mismo. Esto no es una habitación vacía. Hay algo ahí. Marty se quedó mirando la pantalla en silencio, intentando comprender lo que podría esconderse debajo. La lectura de densidad por sí sola descartaba la coincidencia. Las cavidades de piedra suelen registrar entre 2,5 y 3,1 ox. Incluso la mayoría de los metales muestran lecturas irregulares.
Pero esta señal era compacta, suave y consistente, lo que indicaba un único objeto sólido con una superficie pulida. El equipo técnico explicó que un patrón de eco tan claro solo aparece cuando las ondas sonoras chocan contra una superficie lisa y metálica. La piedra rugosa dispersa el sonido, pero esta no. Lo que había dentro de la cámara era pesado, sólido y estaba colocado intencionadamente. Ahora solo quedaba una pregunta. Era la tapa de un cofre antiguo, un alijo de armas sellado, o algo mucho más antiguo, mucho más importante de lo que nadie había imaginado. La tripulación estaba ahora completamente convencida de que debajo había algo de gran valor y bien conservado, no un objeto cualquiera. El suspense se había hecho tan intenso que nadie podía ocultar su excitación. El descenso de la temperatura, la caída de la humedad y el eco de alta densidad, los tres demostraban que esta estructura oculta bajo Oak Island podía ser el mayor y más especial descubrimiento jamás realizado. Debajo había una antigua cámara sellada, y en su centro un enorme objeto metálico había permanecido oculto durante siglos. Ahora el mundo entero esperaba saber qué había en esta sala y quién la había construido con una ingeniería tan perfecta. Cuando el equipo comenzó la primera prueba de microtaladro en la pared exterior de la cavidad, los rostros de todos se llenaron de tensión. El escáner ya había indicado que la pared era inusualmente gruesa, por lo que el proceso de perforación tuvo que llevarse a cabo con extrema precaución. En cuanto la broca penetró unos milímetros, la máquina produjo de repente una extraña vibración, como si un espacio hueco separado en el interior estuviera siendo arrastrado en su dirección. La tripulación observó la pantalla con miedo porque la vibración indica la existencia de un vacío detrás de la capa. El taladro apenas había penetrado 1 centímetro cuando una potente ráfaga de aire frío surgió de repente de la parte inferior. Los sensores hicieron sonar inmediatamente la alarma y la temperatura descendió aún más. El aire estaba tan frío que parecía como si la habitación hubiera permanecido cerrada durante siglos sin ser tocada ni perturbada. Este tipo de aire helado solo se encuentra en cámaras selladas que las civilizaciones antiguas mantenían cerradas durante largos periodos de tiempo. Rick dio un paso atrás y dijo en voz baja: «Chicos, este aire aún no ha sido liberado al mundo». Junto con el aire surgió una fina niebla polvorienta mezclada con viejas partículas orgánicas. La textura del polvo no era como la de la tierra normal, sino que parecía proceder de algún objeto de madera o tela muy antiguo. Los expertos explicaron que este polvo se forma por la lenta descomposición de materiales dentro de una cámara sellada, y su liberación indicaba claramente que la habitación de abajo había permanecido intacta durante siglos. La adrenalina de la tripulación se disparó, y todos lucharon por mantenerse firmes. Esta firma de aire escapando del microtaladro era una prueba científica completa de que el espacio de abajo no era una cueva natural, sino una habitación sellada hecha por el hombre. La naturaleza nunca deja bolsas tan estables, frías y huecas. Este mismo patrón de aire atrapado durante siglos se encuentra en tumbas egipcias, bóvedas templarias y cámaras de almacenamiento medievales. Marty dijo que probablemente nunca antes se había producido un momento como este en Oak Island, donde la ciencia y la historia confirman simultáneamente que algo muy antiguo y con un propósito yace debajo. Ahora demos la mayor parte cinematográfica del punto 6. Una vez finalizada la prueba del microtaladro, el equipo comenzó a analizar la muestra de material de la pared. Lo primero que se desprendió de la muestra fue la capa exterior de arcilla, pero no era arcilla ordinaria, sino un tipo especial de arcilla comprimida que los antiguos constructores utilizaban para sellar a prueba de filtraciones. Este tipo de arcilla se encuentra a menudo en estructuras en las que la habitación interior debía ser completamente hermética para evitar que los objetos sufrieran daños. El material hallado bajo la capa exterior de arcilla conmocionó aún más a los expertos. Había una capa de bloques de piedra perfectamente tallados. El corte de la piedra era tan liso que se veía claramente que no se había cortado a mano, sino con una herramienta antigua extremadamente afilada. Las piedras medievales normales son ásperas y desiguales, pero aquí la superficie era perfectamente plana y pulida, lo que significaba
que quienes diseñaron esta cámara no eran aldeanos corrientes. Eran constructores altamente cualificados con avanzados conocimientos de talla de piedra. Esta combinación de arcilla y piedra es extremadamente rara. Esta técnica de 2 capas solo se utilizaba en cámaras especiales donde se guardaban objetos importantes o sagrados. La arcilla controla la humedad y la piedra aporta resistencia estructural. Ambos crean un sistema de conservación perfecto, lo que explica por qué el aire del interior se mantiene tan fresco y gélido. Marty dijo que no se trataba de un pozo al azar, sino de una bóveda diseñada. También se encontraron marcas microscópicas de herramientas en la capa de bloques de piedra, lo que indica que la obra tiene al menos varios cientos de años. La dirección y el espaciado de las marcas de herramientas llevaron a los expertos a creer que el trabajo no se hizo manualmente sino con alguna técnica avanzada. Esto sugiere que los que construyeron la cámara no eran gente corriente, sino constructores entrenados de un grupo organizado, templarios exploradores primitivos u otros antiguos marinos. El grosor de las capas de arcilla y piedra también sugiere diferentes propósitos. La capa de arcilla tenía unos 20 centímetros de grosor perfecta para una barrera contra la humedad. La capa de piedra tenía unos 14 centímetros de grosor para proteger la cámara inferior de cualquier derrumbe externo. Esta inteligencia estructural rara vez es utilizada incluso por los ingenieros modernos. La tripulación solo se preguntaba una cosa: si el muro es tan avanzado, ¿qué debe de ser tan importante en su interior como para merecer tanta protección? Mientras el aire frío de los microtaladros se asentaba lentamente, el lugar quedó de repente completamente en silencio durante unos segundos. Las lecturas de cavidad en la pantalla del escáner parpadearon repetidamente. Rick se quedó de pie mirando el muro como si un viejo recuerdo hubiera pasado por su mente. Le tembló un poco la voz y dijo en voz muy baja: «Chicos, esto podría ser». La tripulación se volvió hacia él porque Rick solo habla así cuando siente de verdad que hay algo ahí abajo que podría cambiar la historia de Oak Island. Marty se acercó a ellos, pero en su cara había una clara sensación de asombro. Siempre está tranquilo, pero esta vez su expresión contenía tanto excitación como miedo. Sus ojos estaban pegados directamente al escáner, como si no pudiera creer lo perfectas que podían ser las lecturas. Pasó un momento de silencio entre los 2 hermanos, un momento en el que solo se oía el sonido de la respiración. Este fue el momento en el que toda la tripulación se dio cuenta de que estaban muy cerca de algo grande. La voz temblorosa de Rick no se debía solo a la excitación. Han pasado por todas las señales, todas las anomalías y todas las falsas esperanzas en Oak Island durante los últimos 20 años. Ellos mismos han visto pistas que resultaron ser nada. Pero esta vez su reacción fue que las lecturas eran diferentes, el mismo patrón encontrado en bóvedas selladas históricas. Rick le dijo a Marty: «Lo que hay ahí abajo no puede ser natural». Marty asintió lentamente sin decir una palabra. Ahora era el momento de la prueba más peligrosa, el mapeo de grupos metálicos. El técnico puso en marcha la unidad de impulsos sónicos y envió ondas de alta frecuencia a la cámara. Al principio apareció un gran punto de masa en la pantalla, pero en cuestión de segundos aparecieron varios picos más pequeños. Los ojos de la tripulación se abrieron de par en par. Esto ocurre en las exploraciones solo cuando no hay un solo objeto dentro de la cavidad, sino varios objetos pesados. El mapeo de ecos mostró que la firma de cada objeto era distinta. El primer punto de masa era el más grande. Su señal era la misma que la de un cofre metálico macizo o una gran tapa. Pero justo a su lado aparecieron ecos de 2 objetos cilíndricos cuyas longitudes sugerían que parecían herramientas o armas antiguas. El pico más sorprendente procedía de un objeto esférico, un eco circular casi perfecto en el centro de la cámara. Tales ecos son muy raros, ya que los objetos metálicos perfectamente redondos suelen encontrarse en objetos sagrados o ceremoniales. Al ver la intensidad de los ecos, el equipo técnico determinó que estos objetos estaban colocados a poca distancia unos de otros, lo que significa que habían sido dispuestos con una planificación cuidadosa. La naturaleza aleatoria o el derrumbe del suelo no producirían objetos con un patrón tan organizado.
Las caras de la tripulación mostraban a la vez temor y excitación porque tales agrupaciones se encuentran a menudo en antiguos sistemas de almacenamiento donde se guardan juntos muchos objetos importantes. Marty dijo en voz baja: «Rick, esto no es solo un cofre, aquí hay todo un conjunto». Rick no podía hablar. Se limitó a señalar la pantalla y decir: «Llevo 30 años buscando señales como esta. Y hoy, por primera vez, estas lecturas son perfectas». Se le quebró la voz. Esto no era solo arqueología. Era un momento más cerca de cumplir el sueño de su vida. La confirmación final del cúmulo metálico llegó cuando el escáner detectó armónicos de alta densidad, las firmas que se crean cuando los metales han permanecido en una posición perfectamente estable durante siglos. El significado estaba claro: lo que hubiera dentro era antiguo pesado y con una protección diseñada a propósito. El misterio de Oak Island ya no era solo un enigma. Ahora apuntaba a una bóveda que podría mantener unidos siglos de historia. En cuanto se confirmaron las lecturas de los cúmulos metálicos, el ambiente cambió por completo. El equipo de producción seguía conmocionado cuando dos todoterrenos negros se detuvieron lentamente en el lugar. Salieron 3 funcionarios. Ninguno de ellos llevaba uniforme, pero su tono y su lenguaje corporal indicaban claramente que la situación se había vuelto grave. Sin perder tiempo, ordenaron al jefe de equipo que apagara las cámaras de inmediato. Era la primera vez que los funcionarios ordenaban directamente el apagado de una cámara en la excavación de Oak Island, y dejaba claro que dentro podía haber algo de gran valor o sensible. El equipo de producción protestó un poco, pero los funcionarios se limitaron a decir que no se realizarían más perforaciones ni exploraciones hasta que se verificara toda la documentación. Sacaron unos papeles sellados pero con los detalles completamente ennegrecidos. La tripulación intercambió miradas. Marty le susurró a Rick: si solo era un artefacto, ¿por qué tanto secretismo? Sin ninguna explicación, los funcionarios sellaron temporalmente todos los informes y notas del escáner. Un extraño silencio se apoderó del lugar, como si todos comprendieran que el asunto había trascendido la arqueología. Rick y Marty fueron llamados a una carpa lateral donde tuvo lugar una reunión secreta de 15 minutos a la que el resto del equipo no tuvo acceso. La gente que estaba fuera solo podía adivinarlo por sus expresiones. Cuando Rick emergió, su rostro estaba claramente preocupado y Marty estaba inusualmente callado. La tripulación preguntó qué había pasado, pero simplemente se les dijo que ahora tendríamos que dejar de seguir excavando. Los corazones de todos se hundieron, pues este era el momento en que la historia parecía literalmente al alcance de la mano. Ahora viene el punto 10, la geometría de la cámara de coma, que hizo el caso aún más significativo. Cuando el equipo vio una copia de los informes sellados después de que los funcionarios se fueran, el modelo de la geometría de la cámara asombró a todos. La cámara era un rectángulo perfecto. La longitud, la anchura, los ángulos de las esquinas, todo estaba diseñado con precisión. La naturaleza nunca crea una geometría tan recta y perfectamente alineada. El modelo de IA mostraba claramente que la cámara no se excavó sin más, sino que se construyó con una planificación arquitectónica adecuada. El detalle más chocante era el sistema de cerraduras de piedra. En las paredes interiores de la cámara se veían pequeñas ranuras que parecían formar parte de un antiguo mecanismo de cierre. Se trata del mismo tipo utilizado en antiguas bóvedas, salas del tesoro medievales o cámaras de almacenamiento sagrado. No se trataba de un corte de piedra ordinario, sino de un claro ejemplo de ingeniería antigua avanzada en la que los constructores no solo construyeron el muro, sino que también diseñaron patrones de cierre mecánico para protegerlo. El sistema de cierre de piedra mostraba 3 niveles de profundidad diferentes, lo que llevó a los expertos a especular que la cámara probablemente estaba sellada con seguridad multicapa. La capa exterior era un sello de arcilla, la interior un cierre de piedra, y dentro de esta quizá una barra de cierre mecánico, todo lo cual permanece intacto. Marty señaló la pantalla y dijo: «Mira, estas ranuras no son líneas rectas, están en un patrón entrelazado. Alguien hizo todo lo posible para que fuera a prueba de apertura». El suelo dentro de la cámara también era inusual, completamente plano como una plataforma.
Los suelos planos rara vez se forman de forma natural, sobre todo en cavidades subterráneas. Esto significaba que la habitación había sido tallada alisada y luego utilizada para algún fin. Rick dijo en voz baja: «Solo hace falta tanto esfuerzo si dentro hay algo de valor incalculable. La geometría perfecta. Las cerraduras de piedra diseñadas y la repentina orden de alto de los funcionarios, todo esto gritaba una cosa: algo muy grande, muy raro y tal vez muy secreto se escondía dentro de esta cámara. El equipo de Oak Island no solo estaba haciendo un descubrimiento, estaban a las puertas de un secreto que nadie se había atrevido a abrir en siglos. La inmediata orden de alto emitida por los funcionarios durante el día había sacudido a todo el equipo, pero la curiosidad era tan grande que la tripulación no pudo contenerse. Alrededor de las 11 de la noche, cuando en el lugar solo ardían lámparas de seguridad de poca luz, Rick y Marty llamaron en voz baja a miembros del equipo de confianza. No encendieron las cámaras de producción, solo 2 pequeñas linternas y un micrófono portátil. Rick dijo en voz baja: «Solo haremos una pequeña prueba, no se lo digas a nadie». El aire era fresco, todo el lugar estaba inquietantemente silencioso, y a cada paso parecía como si la propia oscuridad ocultara cosas. En cuanto empezó la excavación, el entorno cambió por completo. Incluso el color de la tierra parecía distinto en la penumbra, y cada vez que la pala tocaba el suelo, se oía un eco sordo. Marty estaba a punto de hablar cuando de repente las herramientas golpearon algo con fuerza. Toda la tripulación se quedó helada. El estruendo metálico fue tan claro que nadie necesitó volver a escuchar. No era el sonido de la piedra o la madera, era el timbre profundo y pesado del metal puro. La tripulación dejó de excavar inmediatamente. Tras un momento de silencio, una ligera fuga de polvo surgió de abajo, como si el aire del interior de una cámara buscara una salida. Uno de los tripulantes susurró: «Hemos tocado algo dentro, y no era normal». Rick hizo una señal para que nadie siguiera adelante. Se quitó los guantes, se agachó y examinó la zona con una linterna. Una fina línea metálica brillaba en la superficie del suelo, tan perfecta y recta que claramente no era un elemento natural. La voz de Rick bajó: «Esto es real. Esta cosa no ha salido del suelo. Alguien colocó algo aquí». La excavación nocturna solo duró 5 minutos, pero esos 5 minutos transformaron por completo la confianza del equipo. Ahora ya sabían que debajo no solo había una cámara hueca, sino que contenía verdaderos objetos metálicos. Ahora era el momento de dar el paso más arriesgado, pero más revelador: la grabación con una cámara endoscópica. El equipo decidió introducir un fino endoscopio en el microagujero en la oscuridad para echar un primer vistazo al interior sin dañar la estructura. A medida que la cámara descendía, aparecieron partículas de polvo borrosas flotando en la pantalla. A los pocos metros la imagen empezó a aclararse y la respiración de la tripulación se detuvo. Por primera vez vieron 3 formas distintas en el interior de la cámara. Primero apareció una gran caja rectangular de superficie metálica, pero desgastada como si no la hubieran tocado en siglos. Sus bordes eran afilados, sus esquinas perfectamente simétricas. Parecía un cofre o una caja de almacenaje. Justo al lado yacía un largo objeto cilíndrico, casi como una vara antigua, un bastón o algún objeto simbólico. Su reflejo era distinto al de la caja, lo que significaba que los 2 metales eran de distinta composición, pero lo más chocante era la tercera forma, un objeto esférico, casi perfecto. Un objeto redondo así es imposible de crear sin una artesanía avanzada. Su reflejo era ligeramente más brillante, como si estuviera hecho de un metal raro o de gran pureza. La tripulación se limitó a mirar la pantalla. 3 formas, 3 metales, 3 historias diferentes. Y todos ellos habían permanecido intactos durante siglos en la cámara sellada de Oak Island. En la grabación no se apreciaba ningún movimiento, ningún desplome. Los objetos estaban en posiciones perfectamente estables, lo que indicaba claramente que alguien los había colocado cuidadosamente. Rick dijo sin aliento: «Estos no son objetos de fosa al azar. Alguien los colocó aquí deliberadamente».
Marty susurró acercando el zoom a la pantalla. Si estos 3 objetos están aquí, la historia detrás de ellos sacudirá al mundo entero. La excavación nocturna y las imágenes del endoscopio lo cambiaron todo. Ahora el misterio de Oak Island ya no era solo una teoría, sino una prueba visual documentada. Y la tripulación sabía que esta noticia no debía salir a la luz hasta la mañana siguiente. Cuando todo el equipo analizó las imágenes del endoscopio, la mayor sorpresa se la llevó el modelo de profundidad AI-3D. El modelo escaneó los límites de la cavidad y creó un mapa subterráneo completo. Y en ese mapa, por primera vez, apareció una extraña zona de sombra más profunda. Esta región oscura estaba directamente detrás de la cámara exterior, como si existiera otra habitación. Rick señaló la pantalla con el dedo y dijo: «Mira, no es plana, se extiende hacia adelante». La IA confirmó que la cámara exterior era solo la entrada, la verdadera estructura se ocultaba tras ella. Cuando el modelo mostró las capas de profundidad en distintos colores, quedó claro que la cámara exterior tenía unos 9 pies de ancho, pero tras ella un estrecho pasadizo conducía hacia abajo. Este pasadizo no formaba parte de una cueva natural, su forma era muy uniforme y lisa. Parecía como si alguien hubiera construido deliberadamente una bóveda exterior y escondido tras ella una habitación secreta. La tripulación se quedó completamente en silencio. Marty dijo en voz baja: «Así que eso significa que lo real no está en esta cámara, es solo una puerta». La teoría de la multicámara estaba siendo prácticamente probada por primera vez en Oak Island. Ahora era el momento de abrir la cerradura de piedra exterior. Utilizando una técnica de presión lenta, la tripulación empezó a soltar las ranuras de bloqueo de la pared lateral de la cámara. Cuando se soltó la última ranura, sonó un débil crujido. La superficie de la puerta empezó a temblar y a caer polvo de piedra. Rick jadeó cuando la linterna iluminó la grieta. Detrás de la pared se veían unas tallas que brillaban tenuemente. No eran marcas normales. Las tallas eran de estilo medieval, como las de los antiguos templarios o los primeros exploradores. El polvo de piedra se arremolinaba en el aire y las líneas de las tallas emitían un tenue resplandor, como si hubieran sido trazadas con algún metal sagrado. Los patrones eran tan perfectos que estaba claro que formaban parte de un sistema de almacenamiento, no de un diseño decorativo cualquiera. Los símbolos eran triángulos, círculos y formas parecidas a cruces, utilizados a menudo en antiguos códigos de sellado. A Crew se le pusieron los pelos de punta. Rick dijo en voz baja: «Esto no puede ser accidental. Todo este sistema estaba diseñado para ocultar algo importante». Al empujar un poco más la puerta, se abrió un pequeño espacio hueco tras ella. Este no era el final de la cámara exterior. Abajo se veía un pozo sorprendentemente recto. Las paredes del pozo eran lisas, como si alguien las hubiera tallado a mano. Cuando la linterna alumbraba hacia abajo, la sombra se hacía profunda tanto que el fondo era invisible. Los instrumentos de la tripulación registraron inmediatamente nuevas lecturas, y ese fue el momento que conmocionó a todos. El dispositivo de impulsos sónicos detectó un pico de eco metálico muy alto procedente del fondo del pozo. Este pico era más agudo y pesado que los ecos de la cámara exterior. Esto significaba que debajo había un objeto metálico más grande que la bóveda exterior. La intensidad de la lectura, en pocas palabras, gritaba: «El verdadero tesoro está escondido debajo». La cámara exterior no es más que su guardián. Rick iluminó con la linterna las oscuras profundidades del pozo y susurró: «Si esto era solo la entrada, ¿qué hay dentro?». La respiración de la tripulación se entrecortó. Pruebas de varias cámaras, símbolos brillantes y un profundo pico metálico. Los 3 confirmaban que el mayor secreto de Oak Island estaba aún por desvelar. Y ahora el gran gancho de suspense del vídeo estaba listo. Lo que estaba a punto de revelarse en el siguiente paso probablemente cambiaría el curso de la historia de Oak Island. El espectador se quedaría con una sola pregunta: ¿qué hay debajo?